Chile a ciegas, así se llama la última publicación del periodista, sociólogo y también analista internacional Raúl Sor. En este nuevo libro lanzado esta semana se aborda la situación energética de nuestro país, la que es calificada como precaria y preocupante por el autor. Para conocer más detalles de esta publicación, justamente nos acompaña y está junto a nosotros Raúl Sor. Muchas gracias por poder plantear este tema, que sin duda es un tema bastante preocupante e interesante. Hola, ¿qué tal? Bueno, partamos hablando porque el panorama y también el propio título del libro plantea que esto al parecer ha sido un tema que se ha descuidado muchísimo y que puede ser la gran amenaza del futuro en nuestro país. Mira, es una amenaza hoy día. Si tú ves los principales conflictos que hemos tenido en el último tiempo, Magallanes por el precio del gas, Aysén por el precio del petróleo, no es algo del futuro, es algo que estamos viviendo. Hemos estado con apagones, tenemos un petróleo que sube de precio, todos los que tienen que llenar un auto, viajan en la micro, saben el problema que estamos teniendo con los combustibles y lo precaria que es nuestra situación eléctrica, de manera que es algo que vivimos hoy y que tiene visos muy preocupantes hacia el futuro, porque tenemos una de las electricidades más caras de Sudamérica, tenemos una matriz que se está carbonizando, cada vez más sucia, estamos usando cada vez más petróleo, más carbón, y tenemos un grado de inseguridad, no solamente en el abastecimiento con los apagones que todo el mundo conoce, sino que tenemos el peligro. Fíjate, 75% de nuestra matriz eléctrica depende de combustibles fósiles, que son petróleo, gas y carbón. 75% de nuestra energía se utiliza con esos combustibles y la gran mayoría de todos ellos, casi la totalidad, son importados, de manera que cualquier crisis en el exterior nos va a afectar de una manera brutal. Y además altamente contaminantes. De todas formas, sí. Pero también me gustaría un poco indagar en las tesis que se plantean en su libro, porque usted señala que aquí el gran responsable un poco de esto es que había una especie de ceguera política respecto a cómo abordar este tema, las estrategias, y esto ya ha sido un poco de los últimos gobiernos en general, y particularmente también es un libro muy actualizado porque hace referencia a situaciones como la última renuncia del exministro, cómo se implementaban estas campañas, como por ejemplo tratar de dejar las corbatas, y que esto finalmente no son temas que plantean soluciones trascendentales, importantes a la situación de déficit energético que hay en nuestro país. Mira, sacarse la corbata para ahorrar energía es como preocuparse por ahorrar plata con la comida del canario, es decir, absolutamente irrelevante, es una medida simbólica, pero que no tiene ninguna trascendencia práctica. No, es el hecho de que hayamos tenido 5 ministros en este gobierno de energía, ya nos dice mucho. Incluso lo que no se entiende es que una de las formas más importantes que tiene Chile para enfrentar la situación energética sería ahorrar y usar en forma más eficiencia, lo que se llama ahorro y eficiencia energética. Y eso, vemos que las medidas concretas que se están adoptando, pese a que el discurso es vamos a ahorrar, vamos a tener más eficiencia, en la práctica no se está haciendo nada importante en esta materia. Me refiero que a la Agencia Chilena de Eficiencia Energética se le ha reducido el presupuesto en forma increíble, y más grave aún, en este último mensaje el presidente plantea volver a fusionar, hacer desaparecer el Ministerio de Energía. Tomó tanto tiempo constituir un Ministerio de Energía para tomar en serio este tema, el tema que yo te diría que es clave, decisivo para el desarrollo de Chile, porque todas las industrias, la agricultura, todo depende de la energía. Si tenemos una crisis energética, esto se va a manifestar en desempleo, encarecimiento de la vida, es decir, esto nos va a traer crisis sociales como las que produjo en Magallanes y en Aysén, y finalmente esto nos puede producir inestabilidad política. Y esto es algo latente, es algo que va a suceder de aquí, no sé, estamos hablando a 5 años, al corto tiempo. ¿Cuándo ya podríamos en el fondo evidenciar? Ya hemos sido testigos y hemos visto lo que sucedió con los apagones, pero puntualmente que esto pueda ir desencadenando en un conflicto mayor. Bueno, lo que te puedo dar firmado, y puedes cobrarme el vale vista, vamos a anotarlo, es que el precio del petróleo va a seguir subiendo. Es decir, el petróleo se está agotando, y el hecho de que se agote significa que se hace cada vez más caro. Hace 10 años el 3% del petróleo se sacaba de fondos marinos, es decir, a 3.000 metros. Eso es caro, sacarlo de fondos marinos. Claro. Mucho más fácil sacarlo de la superficie de la tierra. Hoy día ya es el 10% del petróleo que se saca de los fondos de los mares, y cada vez se va a hacer más difícil obtener el petróleo. Siempre va a haber petróleo, pero cada vez va a haber menos y cada vez va a ser más caro. Y nosotros, que somos un país completamente
absolutamente dependiente del petróleo, que no tenemos ningún recurso propio, no hemos hecho un esfuerzo, y este es el tema central, en diversificar nuestra matriz y pasar a aquello que sí tenemos. Tenemos una abundancia enorme, potencial, de energías renovables no convencionales. Hablemos un poco de eso, porque finalmente se discute mucho y, por ejemplo, podríamos decir que ya hay ciertas coincidencias en que hay una situación compleja. Pero, ¿cuál es la solución en el corto plazo? Sabemos también la polémica que hay, por ejemplo, respecto a situaciones como lo de Hidroaicén. Se habla mucho de poder potenciar la eficiencia, que sea una energía que constantemente podamos estar renovando, pero ¿tenemos capacidad hoy, actualmente, en el corto plazo, de poder asumir alguna estrategia en esta materia que pueda ayudarnos rápidamente a solucionar este tema? La respuesta en breve es no, porque no tenemos un Estado que sea capaz de hacerlo. Y no es capaz de hacerlo no porque no tenga la capacidad, sino que es un Estado que está amarrado de mano. Nosotros tenemos una Constitución del año 80, que fue impuesta bajo dictadura, en que se pone en forma explícita que el Estado subsidiario, el Estado no puede asumir responsabilidades, y el Estado se ha omitido en forma repetida, principalmente por la presión del oligopolio que tiene el beneficio de la generación eléctrica. Ellos no tienen un rol pasivo simplemente de producir electricidad. Ellos quieren mantener su hegemonía y su vigencia. Es un oligopolio, son 3 empresas que controlan el 90% de la producción eléctrica. Una de estas empresas, Endesa, recibió la gran mayoría de las aguas nacionales, de todas las aguas que circulan por los ríos, están en manos de Endesa, que las recibió gratuitamente y a perpetuidad. Es una cosa increíble, es decir, un regalo que se les hizo, y eso es una traba para el ingreso de otras empresas. Ellos tienen el control en la práctica sobre las líneas de transmisión y el mercado, y hasta ahora se han dado de alguna u otra manera maña para no dejar ingresar, pese a que tienen un discurso que todo es transparente y puede ingresar quien quiera. En la práctica han obstaculizado el ingreso de nuevos competidores. Entonces el Estado no hace nada porque no puede hacerlo, y el mercado está cerrado. En consecuencia tenemos la electricidad, una de las electricidades más caras de América Latina, la más cara de la OECD. Tenemos una matriz tremendamente sucia y que se está ensuciando cada vez más, y la inseguridad. Y aprovechando la experiencia y la posibilidad de haber escrito este libro, ¿qué le parece polémicas como la situación que se está dando de Hidroaicén? ¿Es una solución para nuestro país en esta materia? En un sentido lo es, porque la hidroelectricidad es una electricidad limpia, es chilena, como dice la empresa, es decir, es un producto que tenemos acá, agua en abundancia, especialmente en esos ríos que funcionan todo el año, pero tiene 2 problemas serios. Es decir, refuerza el oligopolio. Otra vez son 2 de las empresas que Colbún y Endesa serán las que quieren construirla, y tendrían una capacidad de negociación mucho mayor aún a la que tienen, y eso no es algo bueno. El ministro Longueira dijo que el ideal sería que ninguna empresa generadora tenga más de 20% del mercado. Eso lo dice el ministro Longueira. Y hoy día esas 3 empresas tienen el 90% del mercado. Y lo segundo, creo que refuerza de forma muy negativa el centralismo absoluto que tenemos en este país. Y fíjate, ir a traer la electricidad 2.000 kilómetros a través de líneas de transmisión a Santiago para de aquí distribuirla. Hoy día en el mundo lo que está en boga es lo que se llama energía distribuida, es decir, energía que se genera lo más cerca posible de los consumidores. Con eso te ahorras, con eso descentralizas, le das fuerza a las regiones para que haya más inversiones y que haya más actividad en las regiones, y que ojalá esa energía que se produce en las regiones también sea la base del desarrollo de las regiones. Perfecto. Bueno, entonces aquí hay 289 páginas para poder entender un poco mejor toda esta situación. Sabemos que es un tema preocupante. Le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado y nos haya entregado algunas líneas de Chile a ciegas. Este es su último libro. Un placer. Bueno, y con esta entrevista ponemos fin, pero ya volvemos con más noticias.